¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite. Estamos ahora en la ronda 4 del Campeonato Nacional de Expertos y Maestros. Esta vez llevo las piezas blancas y mi rival, Ángel Indriago, un jugador de 2009 de Elo FIDE, tiene las piezas negras. Veamos qué ocurrió en esta partida. Ok, comienzo con E4, siciliana, caballo F3, caballo C6. Aquí decido continuar con alfil B5, la variante Rosolimo. Aquí las negras continúan con G6. Aquí otra posibilidad, por cierto, para las negras. Creo que esta jugada es posible, caballo A5 e incluso caballo D4. G6 también es popular en este tipo de posiciones. Aquí se continuó con enroque, alfil G7, torre E1. Con esta jugada lo que intento es que si las negras juegan A6, no estoy obligado a capturar el caballo, puedo regresar, mantener las piezas y esta posición se vuelve extremadamente estratégica con todas las piezas en el tablero y no existen cambios de peones. Aquí se continúa con caballo F6. Aquí decido realizar D3. Y curioso porque no estoy obligado a realizar esta jugada ya que el peón está defendido. Pude haber realizado otra jugada como C3 para continuar con D4. Y de igual manera, si las negras buscan este tipo de avance, pudiera retroceder el alfil o capturar, que también es otra opción. Pero continué con D3. Aquí las negras enrocaron. Y justo aquí decido capturar de una vez el caballo. Estamos entrando en una posición donde voluntariamente cedo mi alfil por el caballo. Y es porque a la final estoy jugando en contra de esta pieza. No quiero que esta pieza tenga actividad. De hecho aquí se amenaza alfil G4. Y por ese motivo realizo H3. Y ahora es el turno de las negras de ver cómo pueden continuar en esta posición. Realizan la jugada caballo E8. Y esta jugada tiene dos ideas en principio. Una es permitir el avance E5, ya que ahora el alfil protege esta casilla. Y otro plan que tiene, que por cierto también va conjunto o ligado a esta idea, es maniobrar con el caballo a esta casilla. Y mi rival optó por este segundo plan. Ahora, quiero comentarles lo siguiente, porque en esta posición, si estoy pensando que las negras van a realizar este avance de peón, aquí es donde me hice la pregunta: ¿permito este avance o no? Y decidí no permitirlo. Decidí esta vez realizar E5 y ya estamos prácticamente en un terreno nuevo de esta posición, porque con este avance de repente ya las negras no tienen este plan típico, pero sí tienen el segundo plan de maniobrar con el caballo y eso ocurre. Caballo C7. Ahora es mi turno de ver cómo yo desarrollo mis piezas. Colocar el alfil en F4, bueno, estando un peón ya en E5 no parece tener mucho sentido. Preferí mejor fianchetarlo. Por eso hice B3. Sí, además que con B3, al no tener yo alfil de casillas blancas, estoy colocando mis peones en esas casillas donde no tengo pieza menor que pueda proteger. Así que va en armonía mis peones en casillas blancas con mi alfil en casillas negras. Bien, aquí las negras continuaron con caballo E6. También ese caballo puede ir más adelante a la casilla D4. Ahora, en esta posición no decido de una vez realizar alfil B2. Y el motivo es porque si lo hago de una vez, el caballo puede saltar F4. No me gusta el caballo. Y aquí no lo puedo expulsar porque tanto el caballo como el alfil miran en H3. Y también debo comentarles que si yo busco expulsar a un futuro caballo en F4 con mi dama, entonces las negras pudieran tener alfil H6 preparando un ataque al descubierto. Así que por ese motivo no hago de una vez alfil B2, sino que primero desarrollo mi caballo.
Sí, por ahora esta casilla no está protegida, pero si las negras deciden realizar caballo F4 de una vez, entonces tengo caballo D4 atacando al caballo y mi caballo en D4 atacando en C5. Sería un ataque doble. Por ese motivo, en esta posición mi rival hizo otra jugada. Hizo B6. Protege este punto. Ahora yo maniobro con este caballo, lo coloco en F1. Mi alfil vuelve a mirar esta casilla, pero este alfil tiene que ir a esta otra casilla porque esta diagonal tiene que ser disputada. Bien, aquí las negras continúan con la jugada A5. Es lógico, en esta posición quieren hacer A4, o sea, quieren activar esta torre sin la necesidad de moverla, sino simplemente cambiar peones en la columna A. Aquí yo pudiera evitarlo con la jugada A4, pero no quería hacerlo porque de repente las negras pudieran buscar iniciativa por ese lado del tablero. Es aquí donde decidí de una vez realizar alfil B2. Entonces, ¿qué hacer en esta posición? Las negras pues continúan con su idea de obtener espacio y justamente de que esta torre tenga más campo de visión. Hacen A4 y aquí, como todavía no estoy protegiendo este punto y veo que esta torre tiene una cuarta fila despejada, decido colocar mi torre en esa casilla. No es común ver a una torre en plena apertura colocado en el centro del tablero, ¿no? Es una pieza que pudiera cumplir un rol de ataque también. Uno no sabe si más adelante puede ir a la columna H. Por lo tanto, me gustó esa jugada. Ok, aquí las negras hacen una jugada que pudiéramos denominarla rompen una tensión que existe en la columna A. Deciden de una vez cerrar la columna avanzando el peón y aquí tengo que decidir a dónde llevar mi alfil, llevarlo a C1 o llevarlo a C3. Y lo mejor es llevarlo a C3 porque llevarlo a C1 deja a mi torre sin poco espacio, tendría que volver a maniobrar con el alfil, mientras que el alfil estando en C3 ya pudiera tal vez más adelante ir por otra diagonal, pero por ahora se mantiene en la gran diagonal. Hice el alfil C3, las negras hacen B5, por supuesto están buscando este tipo de avance, no sé si ahora, no sé si más adelante, pero tengo que realizar jugadas. Entonces, ¿qué hacer en esta posición? Porque estoy pensando en lo siguiente: si muevo la torre, entonces estoy habilitando la casilla A1 para que el alfil retroceda en caso de B4. Parece lógico, interesante, pero por alguna razón no me gustaba de una vez este movimiento. Aquí yo decidí, en vez de torre B1, desarrollar otra pieza, y el motivo es porque no quiero hacer torre B1, quiero mejor realizar torre a E1. No quiero mover la misma pieza dos veces, pero a cambio estoy permitiendo que las negras hagan de una vez B4 y mi alfil vaya a esta diagonal. Aunque por ahora la diagonal está cerrada, para este alfil no parece haber ningún peligro, por lo tanto no me preocupaba mucho que en esta posición las negras hicieran B4. Y por ese motivo jugué dama E2. Entonces, justo aquí mi rival hace H6. ¿Y cuál es la idea de este movimiento? Uno siempre tiene que preguntarse eso. ¿Cuál es la idea? Y me estoy dando cuenta que esta torre no posee espacio. O sea, realmente, aunque está en una fila activa, es vulnerable a ser atacada por piezas menores. Y aquí las negras están amenazando caballo G5. Aparte de que buscan simplificar la posición, el alfil busca también ubicarse en una buena casilla. Y por ese motivo evito la jugada caballo G5 con H4. Pero resulta que aquí las negras, al ver que ya no pueden buscar este tipo de plan, maniobran con el caballo nuevamente, caballo S7, y de repente me estoy dando cuenta que sigo teniendo el mismo inconveniente porque se está amenazando alfil F5
y a donde mueva mi torre, el caballo saltará de 5 con un ataque doble. Así que es aquí donde ya se enciende una alarma de que hay algo que no está del todo bien en esta posición. O sea, la amenaza alfil G5 se ve muy fuerte y una jugada natural como caballo G3 no lo evita, porque fíjense, aquí la jugada caballo G3 es una mala jugada, no hice esa, pero les muestro que si se hace caballo G3, las negras de igual manera tienen alfil F5 y tras los cambios de piezas, nuevamente la torre tiene que ir aquí o aquí y las negras felizmente hacen el ataque doble. Así que por ese motivo voy a retroceder en esta posición, ya con esa alarma de que hay que reaccionar, hay que hacer algo en esta posición. Decido evitar de una vez alfil F5 con la jugada G4. Y G4 también es una invitación, o le estoy diciendo indirectamente a mi rival, mira, voy a ir con todo en el flanco de rey. Esta es una posición a la que yo llamo todo o nada. O sea, hay que ir a por todas y pasará lo que tenga que pasar en esta posición. El problema con la jugada G4, estimados colegas, es que las negras de igual manera pueden buscar molestar mi torre con esta maniobra de alfil y nuevamente esta torre no tiene el espacio. Así que mi rival va por esa idea, juega alfil E6 y prácticamente estaba pensando en esta posición ya no en proteger la torre, sino en sacrificarla. Es decir, si las negras van por esta torre, voy a permitir que capturen la torre, pero a cambio voy a buscar la manera de obtener compensación. Así que una manera de buscar compensación es que mis piezas tengan actividad en el flanco del rey. Todas mis piezas. Por ese motivo hice caballo G3, concentrando poco a poco las piezas más cerca del rey enemigo. Aquí las negras no hacen alfil de 5 de una vez, que era la jugada que esperaba, sino que hacen dama de 7, atacando dos veces el peón en G4. Eso está bien, me parece correcto esa idea. Tengo que defender este peón. Avanzarlo implica ceder la casilla F5 y tenemos el mismo inconveniente que ya les he mostrado. Así que defendí el peón con la jugada caballo H2. Ya mi caballo cumplía un rol más activo en esta casilla que en esta otra, pero bueno. Es forzado defender este punto. Ahora sí el alfil se colocó en D5. Y como ya les he comentado, ya había anticipado de que iba a entregar esta calidad. Mi torre por el alfil. Pero a cambio busco concentrar mis piezas y por ese motivo aquí realizo torre D1. Este tipo de sacrificios es prácticamente una carrera contra el tiempo, porque la actividad de mis piezas va a ser solamente por poco tiempo. Si las negras logran consolidarse, la temporal ventaja de actividad de mis piezas desaparecería. Entonces aquí las negras capturan mi torre, yo capturo con peón, ataco su dama, tengo 5 peones contra 4 en el flanco de rey. Aquí las negras realizaron dama C8. Creo que es la mejor casilla, porque si realizan dama E6, entonces puedo buscar F4 y F5 y tratar de abrir líneas y bueno, buscar dar un mate con mis caballos, mi dama, mi torre y mi alfil, con todas mis piezas. Dama C8. Entonces viene la pregunta: ¿cómo continuar en esta posición para poder maximizar la actividad de mis piezas? Y lo hago con una jugada que, estimados colegas, acordando los módulos de análisis, no es correcto. Pero cuando estamos con poco tiempo en el reloj, tal vez no tanto, unos 10 minutos aproximadamente, de repente la naturaleza de la posición cambia un poco y pueden existir como espejismos en la posición ahí, digamos, situaciones en donde no se sabe quién está mejor o no. Y aquí decido realizar caballo F5. ¿Cuál es la idea del sacrificio del caballo en esa casilla? Bueno, notarán que estoy atacando
el peón, estoy amenazando un ataque doble. Y tal vez amenazar también capturar el alfil para que este alfil también se convierta en un monstruo. Así que el sacrificio tiene que ser aceptado. Y a los módulos de análisis dicen que esta posición está ganada para las negras. Pero notarán que luego de estos cambios, que fue lo que ocurrió en la partida, mi torre ahora buscará la columna G, la dama buscará entrar junto con el caballo. Recuerden que la dama y el caballo en el ataque hacen un buen equipo. Y también está latente la actividad de mi alfil, o sea, todas mis piezas restantes, solamente las que tengo, la dama, la torre, el alfil y el caballo, participarán en el ataque. Mientras que por otro lado, las negras pareciera que sus piezas se están estorbando entre ellas. Las negras están mejor, pero tienen que demostrarlo con el tiempo que les queda en el reloj. Aquí las negras realizaron rey h7, una jugada prudente quitándose de la columna abierta. Yo quito mi rey también de la columna G para colocar mi torre en G1. Las negras jugaron torre G8. Yo hago en esta posición dama h5 mirando esta debilidad. Las negras defienden esa debilidad. Y ahora hago torre G1. Quiero hacerles notar que a veces, a veces no, durante una partida existe algo que se conoce como la conexión psicológica. Yo aquí estoy pensando de que si las negras hacen F6, de hecho es el turno de las negras, si hacen F6 me ceden esta casilla G6 y yo haría de inmediato torre G6, ¿no? Con la idea de caballo G4 y bueno, golpear fuerte este punto. Y mi rival parece que también pensó lo mismo de no querer hacer G6 porque sabe lo que pienso yo responder. Y qué curioso que a los módulos de análisis sí les gusta la jugada F6 en esta posición. Los módulos de análisis son perfectos para la defensa porque luego de torre G6, aquí la jugada sencilla alfil F8 neutraliza por completo mi ataque porque las negras ahora sí están preparadas para cambiar en G6 y mi ataque desaparece. No tengo el tiempo para atacar nuevamente esta casilla o con el caballo o con el alfil porque ya las negras cambian todo en G6. Así que si las negras hubiesen jugado aquí F6, prácticamente mi posición se derrumba y tengo que abandonar porque ya no tengo nada de contrajuego, nada de ataque y tengo calidad de menos. Entonces les comento esto de la conexión psicológica porque justamente mi rival no hace esta jugada porque ambos pensábamos que torre G6 era muy fuerte y resulta que no. Mi rival jugó alfil F8. Las torres se miran. Aquí yo hago F6 tratando de también habilitar casillas y bueno, quiero también traer más piezas. Con la jugada F6 las negras cambiaron torres, torre por, rey por y traen el caballo a la defensa. Todavía las negras siguen teniendo ventaja acordando a los módulos de análisis, pero como notarán, mis piezas se están acercando al rey. Aquí jugué caballo G4 y recuerdo que nos quedaba 3 minutos aproximadamente para ambos. Y mi rival se puso a pensar hasta que le quedó como 1 minuto y medio. Y lo vi con un momento de indecisión porque hizo la jugada caballo G7, suelta la pieza y de repente la quiere volver a retroceder. Entonces yo le digo, bueno maestro, la soltó. Ya cuando uno suelta la pieza lo que queda es completar el movimiento. Y completar el movimiento significa es presionar el reloj. Así que no le quedó más opción que realizar esa jugada. Como habrán notado, caballo G7 bloquea la defensa del peón en H6. Así que caballo G7 es un error. Y justamente en esta posición ahora soy yo quien pasa a tener ventaja. A los módulos de análisis, por cierto, dicen que esta posición es ganadora para las blancas.
Bueno, yo hago dama por peón, rey G8 y dama G5. Hasta aquí ahora todo está bien. A los módulos le sigue gustando esta situación. Dama G5 de hecho es la mejor jugada. Ahora, aquí las negras quitan su rey de la clavada, ¿no? Y es aquí donde ahora soy yo quien tengo poco tiempo, trato de buscar qué hago. O sea, pudiera buscar, recordemos, en los módulos dicen que estoy ganado, pero durante la partida yo no lo sé. O sea, hay que hacer jugadas, hay que tratar de buscar la mejor jugada en esta posición. Y pude haber repetido, pero yo dije, no, aquí tiene que haber algo. Tiene que haber algo en esta posición. Y yo dije, bueno, mi alfil tiene que participar de alguna u otra manera para que las tres piezas se concentren para buscar dar el mate. Y por ese motivo aquí yo hago peón por E7. O sea, mi idea de esta captura es simplemente liberar el espacio para que este alfil busque actividad. Pero estimados colegas, justo aquí, en esta posición, tenía la jugada ganadora. Y esa jugada no era capturar en E7, sino boom, E6. Esta jugada es de hecho decisiva y las negras ya se encontrarían en red de mate. Porque luego de caballo por E6, aquí yo tengo jaque, rey G8 única. Y ahora sí capturo en E7. Estoy amenazando mate en H8. Estoy amenazando caballo F6. O sea, aquí las negras están en problemas. En red de mate, de hecho, aquí una manera de bloquear el mate es realizar alfil G7. Pero en ese caso, la actividad de todas mis piezas y la buena coordinación permiten un remate bonito con boom, caballo F6. Porque luego de alfil por y alfil por sigo amenazando el mate. Las negras no tendrían más remedio que bloquear esa diagonal con caballo G7 y finalmente dama G5 ganaría la partida porque las negras no tienen dama F8. El peón también colabora en el ataque. Así que lamentablemente aquí no encontré la jugada E6. Hice F por E7 y todavía las negras están defendiendo. Aquí, bueno, se continuó con alfil por peón. Aquí yo hago nuevamente dama H6, rey G8. Y en esta posición ya decido realizar E6. Así fue como yo vi esta variante, porque estoy ahora amenazando mate. Si las negras hacen F6, pues puedo continuar tranquilamente con alfil por peón, porque sigo amenazando mate. Las negras no pueden capturar porque vendrá un ataque doble. O sea, se ve peligroso todo esto también. Aquí estábamos prácticamente ambos jugando con los 30 segundos en el reloj. Él hizo dama F8, yo capturé en F7, dama por F7 y aquí hago boom, dama por C6. Dama por C6 es un ataque doble porque estoy amenazando la torre y también estoy amenazando caballo H6. Dos amenazas, pero todavía las negras tienen recursos en esta posición. Mi rival jugó dama E8, defiende la torre, se quita del ataque doble. Entonces, ¿qué hago? Recordemos, ambos con 30 segundos, los apuros. Aquí yo muevo mi dama a la casilla H6, amenazo mate, así que la dama vino a la defensa, se colocó en F8 y aquí realizo dama G6. Sí, o sea, para colocar presión, prácticamente venir también con más piezas al ataque. Mi rival jugó torre A7, o sea, busca que esta torre participe en la defensa. Y bueno, realizó, como estábamos con poco tiempo ambos, prácticamente acordamos aquí las tablas con triple repetición. Caballo H6, rey H8. ¿Sí? Nos acordamos tablas y ya. Lo curioso de esta posición es que antes de aceptar las tablas,
pasó por mi mente aquí la jugada caballo F5, porque caballo F5 es decir, bueno, aparte de rechazar las tablas, continuar con un ataque que también se ve peligroso porque todas las piezas se están concentrando en este punto y también este peón puede participar. Pero con poco tiempo en el reloj, estimados colegas, hay que ser preciso porque si las negras se defienden bien, entonces perdería. Y el motivo por el cual decidí mejor repetir posición en vez de la jugada caballo F5 es por la siguiente variante, fíjense. Pensé en la jugada caballo F5 con el poco tiempo que me quedaba. Por supuesto las negras defenderán con la torre quitándole alfil. Y yo voy a buscar la jugada H5, H6 y por eso la jugada H5 viene. Lo que yo pensé aquí es que las negras defienden correctamente con dama F7. Porque si aquí yo hago alfil por caballo, jaque, de repente las negras tienen esta sorprendente jugada, boom, dama por alfil y tras caballo por dama, torre por caballo, notarán que mi dama también queda clavada. Por ese motivo no decidí entrar en esta continuación. Pero fíjense las sutilezas que tienen los módulos de análisis para decir que esta posición sí es ganadora para las blancas, porque luego de caballo F5 y alfil D8, cuando hago esta jugada para realizar H6, la jugada dama F7 sí es un error, porque tengo la jugada intermedia que por supuesto se me escapó con poco tiempo, dama H6. Dama H6 sigue esta posición, sí es ganadora para las blancas, porque luego de rey G8, ahora esta jugada es totalmente posible. O sea, alfil por es posible, estoy amenazando mate. De nada sirve aquí para las negras capturar en G7, porque ahora sí capturo. Ya mi dama no se encuentra en peligro de estar clavada en la columna G, y esta posición sí sería ganadora. Pero bueno, sutilezas, poco tiempo. Si retrocedemos, si notamos cómo estaba yo en la situación del medio juego, que estuve prácticamente aquí entregando una calidad y luego sacrificando otra pieza para buscar actividad. O sea, soy yo buscando algo directo, o la victoria o las tablas. Sí, porque el material que tengo es poco. Hubo momentos en la posición en donde pude ganar la partida, pero con una defensa correcta aquí como F6 prácticamente yo hubiera perdido. Así que unas tablas tampoco es que ha sido un mal resultado en esta posición, ¿no? Aquí la, el, la, el balance de la moneda de quién puede ganar esta partida estuvo en ambos lados. Pudo haber sido las negras, que eso ocurrió en parte del medio juego. Pudo haber sido para mí en algún momento. Y bueno, ocurrió el resultado de tablas. Sí, las negras también defendieron con precisión, podríamos decir, en una situación muy tensa con poco tiempo. Así que un resultado de tablas para mí está bien. Bueno, estimados colegas, entonces así finalizó la ronda 4 del Campeonato Nacional de Expertos y Maestros. Regálame un pulgar arriba. Nos estamos viendo en otro próximo video que será la ronda 5. Cuídense mucho, estimados colegas. Nos vemos. Chao.